En la boda de mi hija, el novio alzó su copa, me señaló directamente y declaró: brindemos por no llevar una vida tan vacía como la de este viejo. Los invitados rompieron en carcajadas y mi hija bajó la mirada avergonzada. Pero entonces mi suegro se acercó y me pidió un autógrafo. Si estás viendo esto, por favor suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos encantaría saber de ti. Si me rindo hoy, si me trago mis palabras y finjo que todo está bien, perderé a mi nieto ante el invierno y ante un hombre que confunde la crueldad con la disciplina. Los golpes en la puerta no fueron fuertes, solo firmes. 3 toques que dejaban claro que quien llamaba ya conocía la respuesta. Limpié el café derramado en la barra de la cocina con el borde de un trapo y caminé hacia la entrada. Mis rodillas crujían como bisagras de una casa envejecida. Era sábado. El sol se filtraba por el jardín, atrapando el polvo en mi columpio del porche y la mancha parda de humedad que se extendía cerca del alero. Lily estaba en el escalón superior, revisando su reflejo en la pantalla del celular como si pudiera discutir con él. Trent esperaba medio paso atrás, con esa postura que adoptan quienes están acostumbrados a que los espacios se abran ante ellos. Llevaba un reloj que brillaba cada vez que levantaba la mano para alisar su cabello ya impecable. Percibí su colonia antes de recordar su nombre. «Papá», dijo Lily, y todos esos domingos de panqueques y música en esta casa se elevaron como vapor. Sonrió demasiado rápido. Andábamos por el rumbo. Retrocedí y los dejé pasar. La sala aún conservaba la forma de Eleanor, quisiera yo o no. La hendidura en el sillón de cuero, el círculo de una taza en la mesita lateral, el cuadrado decolorado en la pared donde solía colgar su edredón. Había sacudido esa mañana. Aún así parecía un museo sin presupuesto. Los ojos de Trent hicieron un inventario como los haría un gerente bancario evaluando una vida. Acogedor, dijo. Esa palabra otra vez. Acogedor como un suéter que hace bolitas. Tenemos plazos, dijo Lily suavemente. El depósito del lugar. El sitio junto al mar, agregó él. No reservan fechas gratis. Me senté en mi viejo sillón porque sabía sostenerme sin pedir nada a cambio. Coloqué la chequera en mi regazo y el cuero crujió como un viejo amigo tratando de advertirme. ¿De cuánto hablamos?, pregunté. Quise decir, ¿cuánto debo dar para mantener mi lugar en esta historia? 50, dijo Trent. Simple como el oxígeno. Completará lo que cubre mi padre. Ya sabes, flores, el cuarteto, la pista de baile personalizada. Ella merece lo mejor. Lily miró más allá de mí, hacia la repisa de la chimenea, hacia las fotos de las que ya nadie pregunta. Su boca tembló antes de que la sostuviera firme. Es solo una cifra, papá. Podemos resolverlo. Abrí la chequera. Mis manos me traicionaron. Un ligero temblor que podía ocultar mejor con una guitarra que con papel. El saldo no parpadeó. 23,000 pesos y cambio entre cuenta corriente y ahorros. El colchón que había construido desde el último invierno de Eleanor. Puedo dar 20, dije. Mi voz tenía ese sonido de madera vieja y estable que detesto, como algo que acepta su carga. Trent soltó una risita. No cruel exactamente, solo asombrado. Mi padre gastará más que eso en centros de mesa. Sonrió como intentando suavizarlo, pero la herida ya estaba hecha. Quédatelo, dijo tras una pausa. Úsalo para mantenimiento del hogar. Su mirada se deslizó al techo, a esa mancha delatora y tenue. Pensé en la última tormenta de viento, las tejas del techo que se levantaron como escamas de un pez cansado, la cubeta que había puesto en el ático como se pone una segunda oportunidad, esperando que se llene de espacio. Nunca piensas en los techos hasta que el cielo recuerda dónde vives. Deberíamos irnos, susurró Lily. Sus tacones marcaron un ritmo que coincidía con mi pulso. Se detuvo justo en el marco de la puerta, sin voltear. No te preocupes por eso, dijo, y las palabras estaban tan cuidadosamente ordenadas que pude escuchar las manos de otra persona sobre ellas. La puerta se cerró. Las puertas de su auto se azotaron, obligadas por el mismo tempo. El ronroneo del motor se alejó. Me quedé con el cheque en la mano un momento más, como si los cheques pudieran anclar el dolor. En la mesa de centro, el cheque parecía la última nota de una canción que nadie se quedó a escuchar. 20,000 pesos. Meses de sopa enlatada. Clases de música que no tomé porque estaba ocupado trabajando. Todas las pequeñas negativas que construyen una vida cuando nadie está aplaudiendo. El aire acondicionado se encendió y levantó la esquina del papel como si pudiera volar. Mi teléfono vibró. El número que todavía pienso como hogar, aunque la mitad se haya ido. Un mensaje
mensaje limpio como una carta escrita a máquina. No vengas a la boda, no necesitamos tu caridad. Las palabras golpearon y luego resonaron como un tambor en un cuarto vacío. Llamé y su alegre buzón de voz contestó como una extraña. No dejé nada, dejé el teléfono y tomé una fotografía en su lugar. Lily, a los 3 años, cabello color miel en la tarde, sentada en el regazo de Eleanor. Mi esposa me miraba directamente desde ese cuadrado congelado, firme como había sido en cada emergencia y cada episodio de sándwich de queso quemado en nuestras vidas. Recordé todas las veces que su mano ancló la parte baja de mi espalda cuando las multitudes se volvían ruidosas. Sostén la línea, solía decir cuando yo quería hacerme a un lado. Sostén la línea, Rey, la tetera silbó. Serví agua caliente sobre una bolsita de té porque hay gestos que ni siquiera el dolor puede borrar. Earl Grey, su favorito. Sostuve la taza, respiré el aroma cítrico y esperé algo parecido a la claridad. En algún lugar de la tarde, la podadora del vecino zumbaba su sermón ordinario. Mi teléfono yacía boca abajo. Lo volteé y lo miré fijamente. Escribí. Luego borré una docena de oraciones. Amor. Perdón, por favor. Cada palabra se veía pequeña junto al abismo que sentía abrirse entre nosotros. Cuando llegó el mensaje, no fue una llamada. Fue un texto tan nervioso como los míos. Papá, ¿podemos vernos? Lo siento. Mañana, 2 p.m., el café de la esquina en Maple. Respondí con más ediciones que una buena canción. Sí, por supuesto, ahí estaré. La casa respiraba a mi alrededor como un boxeador retirado. Cada grieta contaba una historia, cada tabla suelta del piso, un recordatorio de la noche en que Lily tuvo gripe y quiso que la cargara al baño como si tuviera 5 años y no 12. Busqué en el closet del pasillo el único traje que poseo, azul marino. El plástico de la tintorería revoloteaba como la branquia de un pez. Coloqué el traje en la cama y me estudié en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada era el mío con los bordes lijados por el tiempo, hombros un poco demasiado delgados para el saco, mejillas hundidas lo suficiente para que pareciera haber ahorrado demasiado tiempo en lugares donde debía haberlo gastado. La llamada automática de la farmacia interrumpió mi catálogo de tallas. Recordatorio, su resurtido está listo. Copago $413. Presioné el número para conectar y pregunté si podía dividir la entrega. Mitad ahora, mitad la próxima semana. La voz al otro lado fue bastante cortés. La política no lo fue. Lo siento, señor. Es un suministro de 30 días o nada. Vendré el lunes. Dije, y anoté una nota en el calendario que ya tenía técnico del techo garabateado para el próximo jueves. Mi pluma enganchó el papel donde la mano de Eleanor alguna vez lo había alisado. Casi podía ver sus ojos. Haz la cosa aburrida, Rey. Mantiene la casa en pie. Esa noche comí sopa y galletas dobladas como pequeños botes. Vi las noticias sin escucharlas y pulí mis zapatos hasta que el cuero recordó lo que era ser elegido para salir de noche. Escribí una nota breve y la metí en un sobre con el cheque. No porque lo necesitaran, sino porque el amor a veces necesita un ritual para ser visto por quien lo da, incluso si el receptor mira hacia otro lado. Lo sellé y lo puse en la cómoda. El sueño fue terco. Me acosté de espaldas y observé las luces de los autos deslizarse por el techo, el resplandor permaneciendo en esa mancha húmeda como un aliento contenido demasiado tiempo. Imaginé el invierno y las manos de un niño agrietadas por una filosofía que llama carácter al frío. Me imaginé algún día futuro de pie entre un cuerpecito y el viento. Sostén la línea, susurré en la oscuridad. Y si se lo decía a Eleanor o a mí mismo, no podía saberlo. Llegué temprano porque siempre lo hago. La cafetería era vidrio, helechos y ambición. El tipo de lugar donde un solo croissant cuesta 5 oraciones de disculpa a tu presupuesto. Pedí café y no lo bebí. Cuando Lily entró a las 2 en punto, el cuarto se reorganizó para hacerle espacio de la manera en que lo hacen cuando entra la juventud. Parecía el éxito y parecía mi niñita, y no sabía a cuál saludar primero. Hola, papá. Su voz tembló a través del espacio entre nosotros. Nos abrazamos alrededor de la mesa como personas tratando de no derramar nada. Lo siento, dijo antes de que yo pudiera buscar palabras que pudiera confundir con acusaciones. Fui cruel. Estaba asustada. Trent es solo Trent, dije, y yo solo soy yo. Trabajaremos con la verdad tal como es. Miró mis manos, donde descansaban sobre la servilleta.
el temblor menor a la luz del día. No quiero tu dinero, dijo. Apretó mis dedos cuando mi rostro cambió. No, salió mal. No lo necesitamos para la boda. Papá, por favor, escúchame. Lo que necesito es que estés ahí. Necesito que me lleves del brazo. El café tembló. El temblor tenía compañía ahora. Alivio, dolor, orgullo, toda una banda marchando en mi pecho. Nada, dije y me detuve porque la palabra nada nunca había significado tanto. Lo intenté de nuevo. Nada me haría más orgulloso. Sonrió, del tipo que comenzaba en sus ojos como lo hacían los de Eleanor. Me habló de flores y asientos y lo extraño que se sentía todo, como ponerse un vestido que no estaba segura le perteneciera. Escuché, asentí, hice una pregunta que solo un padre hace. ¿Los tacones lastimarán? Se rió. Ya lo hacen. A los 40 minutos, mi corazón se relajó a un ritmo natural. A la hora revisó su reloj, el digital que me parpadeaba a través del vidrio. Debo irme, dijo. Pruebas finales, recorrido, todas esas cosas. Saqué el sobre de mi chaqueta y lo coloqué en la mesa entre nosotras. El papel color crema se veía tímido. Esto es para ti, dije. No es para la boda. Es de tu padre a su hija. Ábrelo cuando ayude en lugar de doler. Primero lo empujó hacia mí, un reflejo de su nuevo mundo, donde el dinero es mayormente coreografía, y luego no lo hizo. Lo guardó en su bolso y asintió. Gracias, dijo, y las palabras sonaron como domingo por la mañana otra vez. Nos paramos en la banqueta bajo un cielo tan limpio que parecía escenificado. Su auto ronroneó al desbloquearse, una máquina que entendía el poder al contacto. Te veo el próximo sábado, dijo. Ahí estaré. La vi perderse en el tráfico y desaparecer como una nota tragada por el aplauso. Me quedé ahí más tiempo del que tenía sentido. La brisa traía un indicio salino del océano que se sienta más allá de todo en este pueblo, esperando su oportunidad para recordarnos que somos pequeños. De camino a casa, hablé en voz alta al auto vacío, en caminos que aún conocen la ruta a casa, incluso cuando yo no. Lo hiciste bien, le dije al volante en un semáforo en rojo. No suplicaste, no te quebraste. La luz se puso verde y volví a casa. La mancha del techo no se había secado en sabiduría de yeso. Todavía se extendía de la manera en que se extiende la preocupación si la dejas. Subí al ático con una linterna y un rollo de plástico. La madera contrachapada olía a verano y daño. Coloqué la lámina sobre las vigas y la aseguré con cinta adhesiva. Una reparación tan temporal que es prácticamente una plegaria. Una gota de agua golpeó mi muñeca, fría como los instrumentos de un doctor. Imaginé una manita algún día tocando este techo. Imaginé explicar goteras y clima, y cómo las casas necesitan cuidado, y cómo las personas también. Bajé lleno de polvo y me senté a la mesa con un bloc de notas. Una lista estabiliza a un hombre que no puede estabilizar el mundo. Llamar techador, copago lunes. Traje, planchar de nuevo, zapatos listos. Escribir algo para después de la ceremonia en caso de que el micrófono me encuentre. Escribí algunas líneas, las tachá, y escribí otras más simples. Las cosas buenas que he aprendido no se equilibran de canto, se acuestan planas y sostienen. Lily envió un mensaje al anochecer, un corazón. Luego, gracias por escucharme, por no hacerme elegir. Respiré adentro y afuera como me enseñaron después del último examen de Eleanor. Lento por la nariz, fuera por la boca, como si pudiera exhalar la urgencia de explicar todo lo que no soy. No le conté a Lily sobre la llamada de la farmacia. No le conté sobre el ático y el goteo. No le dije que cuando Trent miró mi techo, me sentí de 15 años otra vez, con un maestro inclinando mi examen hacia mí como si hubiera reprobado carácter. Algunos pesos pertenecen a los padres. Los cargas porque ese es el trabajo. Y te encuentras con tu hijo donde ella está en lugar de donde desearías que estuviera. A las 10 me acosté con la ventana abierta una rendija y escuché a los grillos afinándose en el patio. El aire se enfrió y la casa asentó sus huesos. Imaginé una ceremonia y el momento en que se le pide a la sala que se ponga de pie. Me imaginé tomando el brazo de Lily y sintiendo las 1000 tardes que ya habíamos caminado juntos reunirse bajo mis yemas. Y por un latido, imaginé algo más allá de la boda. Un niño pequeño con un gorro de punto, mirándome como si el frío pudiera ser superado si mi mano se mantuviera cálida sobre la suya. Si fallo, le dije a la oscuridad, a Eleanor, a mi propio corazón terco, el viento frío gana. La oración tenía la forma de un voto. Dormí. La mañana trajo sol en el piso de la cocina, haciendo un rectángulo dorado donde Eleanor solía bailar
mientras hervía la tetera. Puse agua y saqué 2 tazas por costumbre. Luego devolví una al estante. El teléfono se iluminó con una llamada perdida de un número desconocido y un correo de voz que comenzaba con una cama musical alegre que ningún humano elegiría. Señor Ellis, habla Wade de Techados Viento Norte. Puedo pasar el jueves y echar un vistazo. Sonreí incluso antes de darme cuenta de qué nombre le había dado por instinto. Viento Norte, el nombre que dejé atrás para que Lily pudiera tener una infancia donde su padre nunca se perdiera una noche escolar. El pasado tenía una manera de deslizarse de mi bolsillo como una moneda que creí haber gastado. Guardé el mensaje de voz y planché el saco del traje una vez más hasta que la lana vieja suspiró. Abrí la puerta principal y dejé entrar la mañana para ver el lugar que había ayudado a mantener vivo. Si fallo hoy, dejaré que una voz más fría dirija a esta familia. Dejé la taza y escribí la línea en la parte superior de mi blog. No una canción, no un discurso, solo un recordatorio. Luego lo doblé y lo deslicé en el bolsillo de mi saco, algo silencioso que podría tocar cuando la habitación se volviera ruidosa. Cuando has sido joven para ganarte la vida, aprendes que el aplauso es clima, pasa, pero lo constante es un oficio. Hoy lo practicaría, hoy caminaría con mi hija, diría poco, vería todo y mantendría la línea sostenida donde el amor me pidió sostenerla. Afuera, el sol despejó el cedro del vecino. Un niño de la cuadra pasó en una bicicleta que todavía era demasiado grande para él y saludó como si yo hubiera aplaudido primero. Saludé de vuelta como lo hace un hombre que recuerda soltar un asiento. Solo lo suficiente y no más. La tetera silbó. Apagué la flama y escuché a la casa estar tranquila conmigo. No sabía qué diría Trent en el club de campo o cómo recibiría la sala a un hombre en un traje viejo. Solo sabía lo que traería. Un brazo firme, una línea en el bolsillo y el conocimiento cálido de que el frío no gana en los días en que las personas se toman de las manos y deciden juntas qué significa la calidez. El club campestre acantilado se sentaba en un risco que siempre parecía sorprendido de ver el océano de nuevo. La entrada curveaba entre setos cortados en el tipo de geometría que te dice que alguien recorta la naturaleza por deporte. Los ballet trotaban. El champán sudaba sobre plata. El sol usaba sus mejores modales. Había planchado el traje azul marino hasta que recordó cómo comportarse. Los zapatos mantenían un brillo que había intimidado de ellos con camisetas viejas y terquedad. La línea que había escrito, sostén la línea, permanecía doblada en mi bolsillo interior donde un hombre podía tocarla sin que nadie lo supiera. Adentro, una mujer con portapapeles me recibió con el tipo de sonrisa que tiene lineamientos. Bienvenido. Nombre, Ray Ellis. Escaneó la pluma flotando, luego cerró el círculo alrededor de una cajita. Está listo, dijo como si me otorgara una libertad condicional menor. Mesa 14. El salón de baile trabajaba duro fingiendo ser una terraza. Vidrio a lo largo de una pared concedía una vista. El césped corría hasta una cerca baja de piedra, luego el acantilado, luego el océano, paciente como siempre. Adentro, mesas redondas vestían manteles blancos y centros de mesa que olían como si le hubieran costado a alguien una disculpa después. La mesa 14 vivía cerca del corredor de servicio, donde la puerta batiente respiraba dentro y fuera como un pulmón. Podía sentir la corriente en mi pantorrilla cuando los ayudantes de camarero hacían sus pases. La mesa principal se extendía por el frente como una pasarela. La familia del novio reclamaba la línea central con codos confiados. Atrapé la mirada de Lily y su rostro se iluminó de esa manera que me hacía olvidar que algo hubiera estado mal alguna vez en alguna casa en algún lugar. Cruzó hacia mí, un ramo de pulseras repicando, y besó mi mejilla. Te ves guapo, dijo. Planchaste el saco. Luché con él, dije. Se rindió. Se paró de puntitas, arreglando una esquina torcida de mi corbata como Eleanor solía hacerlo. Por un aliento, estábamos en nuestra cocina otra vez. Vapor en las ventanas. Panqueques quemándose porque conté una historia demasiado larga. Guardé ese aliento. Estoy en la 14, dije ligeramente, asintiendo hacia mi puesto avanzado, tratando de no convertirlo en una súplica. Su sonrisa se adelgazó. Pedí que estuvieras al frente, susurró. Chas. Se detuvo. Esa inhalación controlada que reconocí de toda una vida de mujeres siendo cuidadosas alrededor de hombres con opiniones. Está bien, arreglaremos las partes que importan. Estoy bien, dije, y lo decía lo suficiente para llevarnos a ambas de regreso a la mesa principal sin raspar. Trent se materializó
materializó, bronceado y a la medida, un hilo de pañuelo blanco asomando de su saco. «Rey, me alegra que lo lograras», dijo como un casero inspeccionando una renta tardía. Estrechó mi mano con el agarre de un hombre entrenado hacia la victoria. Su colonia llegó un segundo antes que él y se quedó después para estar segura. «Todos estamos aquí», dijo Lily, haciéndolo verdad al desearlo. Enlazó su brazo con el de él y se dejó jalar de regreso hacia el centro de la sala, donde el flash del fotógrafo aprendía el nombre de todos. Navegué a la 14 y me senté con las otras ramas del árbol familiar. La tía que siempre encontraba un cardigan, un primo que se veía perdido sin su gorra de béisbol, una pareja vecina que había sido invitada porque su entrada tocaba la entrada correcta. Intercambiamos asentimientos. La hermandad de los satélites. Un mesero colocó un panecillo en mi plato con precisión quirúrgica. «¿Todo bien por aquí, señor?» «Perfecto», dije. Quise decir que la mantequilla estaba fría y la puerta golpeaba mi tobillo cada tercer paso, pero también que tenía una vista clara de la risa de Lily, y el océano podía verificarme si olvidaba respirar. El maestro de ceremonias nos lanzó a la velada con la autoridad de un hombre que poseía 3 micrófonos. Los brindis comenzaron. Se apilaron como platos. La gente tintineaba copas con tenedores y decía cosas que habían escrito en una app de notas con el pulgar en un avión. Hubo risas y luego el silencio particular que sigue a una línea destinada a ser más afectuosa de lo que fue. A mitad del segundo platillo, un hombre se puso de pie en la mesa principal con la confianza de un faro, cabello plateado, rostro bronceado, los dientes de un golfista. No le gustaban las corbatas, lo que probablemente significaba que tenía una colección de las caras. Tocó su copa y esperó hasta que el sonido se sintiera como un insulto. «Buenas noches, amigos», dijo, voz servida pura y bien añejada. «Para quienes no he conocido, soy Charles Whittaker, padre del novio. Llámenme Chas. Todos lo hacen, todos lo hacían. Es un privilegio», continuó Chas, «darles la bienvenida a Acantilado. Y es un privilegio dar la bienvenida a Lily, a la familia Whittaker. Es una joven notable, comprometida, elegante y, como mi esposa sigue recordándome, una mejora considerable para nuestro hijo». Risas amplias. Dejé que sucediera a mi alrededor como el clima. «Saben», dijo, la sonrisa tornándose un tono más afilada, «las bodas tratan de unir mundos. Siempre hay cierta simetría. Un lado trae el champán, el otro trae lo acogedor». Miró más allá de la mesa principal hacia la sala, escaneando los rostros como un salvavidas escanea el oleaje. Sus ojos se deslizaron sobre mí y luego se alejaron como si fuera una señal que había pasado suficientes veces para dejar de verla. «Esta noche», continuó, levantando su copa hacia Trent, «celebramos todas las inversiones emocionales, financieras, espirituales que nos traen aquí. Algunos de nosotros hemos dado mucho, algunos de nosotros, bueno», la sonrisa se mantuvo, «aparecemos como podemos». En la 14, la puerta batiente exhaló. En mi plato, la mantequilla se ablandó un grado que coincidió con algo en mi pecho. Sentí 3 pares de ojos sobre mí, amables, avergonzados en mi nombre. Mantuve mi rostro arreglado en la configuración que significa «está bien», incluso cuando una pequeña lima está removiendo una pequeña capa de tu dignidad, un pase suave a la vez. Chas continuó con una historia sobre el primer triatlón de Trent, cómo aprendió disciplina de la incomodidad, cómo las casas cálidas pueden hacer hombres blandos. La sala estuvo de acuerdo de la manera obligatoria en que las salas lo hacen cuando la cuenta ya fue pagada. Tomé un trago de agua y saboreé metal. Mi cuerpo ofreció 2 planes. 1, levantarme e irme tranquilamente sin el teatro que no podía pagar. 2, quedarme y dejar que las palabras aterrizaran como piedrecitas arrojadas a un techo de granero, ruidosas. Luego, nada. Toqué la línea en mi bolsillo. Cuando Chas terminó, el aplauso llegó eficiente y seguro. La banda en la esquina, 4 profesionales de negro que podían hacer que Cumpleaños Feliz se sintiera como un estándar, se deslizó en una variación de buen gusto. Los meseros fluyeron como si estuvieran casados con la sección rítmica. Una mujer en mi mesa murmuró: «Debieron ponerlo en la 15, menos corriente». Me agradó inmediatamente. Me levanté no para irme, sino para pararme donde pudiera ver el agua. Las puertas de vidrio estaban entreabiertas para la brisa. La sal del océano subió la pequeña escalera de aire y tocó mi lengua. Afuera, el césped ofrecía un cenador de cuarteto de cuerdas
sin usar como una mentira cortés. Un grupo de niños, niñas de flores con zapatos quitados, un portador de anillos con su corbata ya una bandera, se perseguían alrededor de un seto. Su risa volvía en pedazos como llamadas de gaviotas. El guitarrista de la banda levantó la vista de una partitura y me detectó de la manera en que los músicos detectan a cualquiera que pueda estar escuchando a propósito. Tenía esa amabilidad cansada que adquieren los músicos cuando han inventado encanto para mantenerse vivos. Le di el gesto de un hombre que entiende dónde pararse para que el monitor no te haga odiarte a ti mismo. Sonrió pequeño y real. Señor Ellis, un mesero me había seguido, equilibrando dos platos como un truco de magia. Quieren retener su entrada hasta que esté sentado. Estoy bien, dije. Dile al salmón que lo alcanzaré. Me dio la mirada que le das a un tío que no ha estado en muchos clubes de campo y volvió al tempo de la sala. Una copa tintineó a mi derecha. Trent había tomado el micrófono. Una breve, dijo. Para quienes no saben, Lily y yo creemos en el trabajo. Creemos en ganarnos lo que tenemos. Creemos en la calidez que viene de adentro. Lanzó una mirada que rebotó en mí. No necesitaba decir el resto. Podía escucharlo en la forma en que su mandíbula tomaba pequeñas decisiones por su boca. No planeé una refutación. Cuanto más viejo me volvía, más alérgico me volvía a los discursos que requerían aplausos para ser verdad. En cambio, tomé el camino que conocía. Pequeños gestos que cambian el clima. Cuando Trent terminó, regresé a la 14 y cambié sillas con la tía. Estarás menos en la corriente, dije. Resistió una vez, luego se sentó y se estremeció con un escalofrío teatral que nos hizo sonreír a ambos. ¿Estás seguro?, preguntó. Crecí en casas que practicaban el invierno, dije. Sobreviviré. La banda se deslizó en un swing suave para la cena, algo que alguna vez fue un éxito en un mes que ninguna de estas personas recordaba haber vivido. El guitarrista usaba un cuerpo hueco que sonaba como tabaco cálido y trenes tardíos. El baterista usaba un batidor de alambre que podía guardar secretos. Comí cuando mi plato me encontró y probé sal, mantequilla, eneldo, algo que no podía costear y del que no preguntaría el precio. Lily me encontró entre platillos de la manera en que un pájaro encuentra una rama en la que confía. Puso su mano en mi hombro, un toque ligero como una palabra que solo necesitas decir una vez. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor que bien, dije. El océano aceptó supervisarme. Su boca hizo esa casi sonrisa que perdona al mundo por no conocer los chistes correctos. Lamento lo del asiento. He estado en peores, dije. Gradas de gimnasio de secundaria, servicio de jurado, sillas de plástico en conciertos escolares, donde el niño del clarinete descubrió qué puede hacer el pánico. Se rió, y en la risa escuché el arroz que lanzaríamos a un futuro que no habíamos arreglado todavía. ¿Dirás algo esta noche? Solo un minuto, no un discurso, una nota, solo si quieres. Quiero, apretó mi hombro. Breve y verdadero, repetí, guardando las palabras junto a la línea en mi bolsillo como si estuvieran relacionadas. Se deslizó de regreso a la órbita y la observé navegar la gravedad de dos familias. Lo hizo como una bailarina que se negaba a dejar que el baile la eligiera. Cuando llegó el postre, círculos de algo de limón, que consideró ser pie, pero eligió elegancia. El maestro de ceremonias reclamó el micrófono. Tenemos tiempo para un brindis más, dijo, ojos escaneando su portapapeles. Del padre de la novia. Las cabezas giraron, una ola de estadio hecha en lino. Me puse de pie y sentí a la sala tomarme la medida como un traje. Caminé con un ritmo que había ganado de años, en escenarios y años fuera de ellos. El paso medido de un hombre que no apresura el aplauso ni el clima. Al frente, el micrófono esperaba con la amabilidad que los micrófonos fingen. No lo toqué, lo dejé quedarse en su base y angulé mi cuerpo para que mi voz pudiera recorrer las esquinas de la sala. Los ojos del guitarrista parpadearon hacia arriba, curioso. Breve, dije, y la sala sonrió aliviada. Y verdadero, agregué. Miré a Lily y el resto de la sala también. Cuando era pequeña, teníamos un calentador eléctrico que mentía sobre sí mismo, dije, y algunas personas se rieron de crédito. Brillaba como una fogata, pero nunca calentaba el cuarto. Nos sentábamos ahí, las dos, mirándolo, creyendo por un minuto que nos sentíamos más calientes por la luz. Hice una pausa hasta que el silencio se volvió receptivo. Aprendí algo entonces. La calidez no es lo que ves, es lo que compartes, y se prueba en días fríos, no en los cálidos. Miré a Trent brevemente, no para acusar, solo para incluir
incluirlo en la física. No tengo muchos discursos, dije. Lo que tengo es un brazo firme para mi hija mañana y una casa donde la tetera conoce su nombre. Eso fue todo. Sin biografía, sin libro mayor. Asentí al maestro de ceremonias y volví a la 14 antes de que el aplauso pudiera decidir qué pensaba de mí. Llegó de todos modos. No fuerte, no renuente, suficiente. Mientras me sentaba, el guitarrista levantó un dedo como preguntándole permiso a la sala que otorgaría sin importar qué. Se inclinó hacia su cantante y dijo algo detrás de una mano, y la banda giró como una bandada. Una nueva melodía se deslizó, simple como el aliento. La conocí antes de saber por qué la conocía. 4 notas, un giro, la manera en que la melodía se recostaba en el ritmo como un amigo cansado. Mantuve mi rostro quieto. El título se sentaba en el fondo de mi lengua con otras 100 noches. Todavía no, le dije, todavía no aquí. La sala no escuchó cómo comenzaba a inclinarse. Me quedé en mis términos. Las 4 notas cruzaron la sala como alguien diciendo mi nombre desde otra década. El guitarrista tenía los ojos medio cerrados, como lo hacen los músicos cuando están revisando las esquinas de una melodía en busca de clavos sueltos. El tecladista levantó 2 dedos para señalar el cambio, y el baterista cambió de batidor a baqueta, el suave clic en el borde como un metrónomo aclarando su garganta. Conocía la progresión en mis huesos antes de que mi cabeza estuviera de acuerdo. Un pequeño río de memoria tocó la parte posterior de mi cuello. No nostalgia, el primo mayor de la memoria muscular. El cantante se inclinó hacia el micrófono. Pequeña petición, dijo, mirando hacia la banda, no hacia mí. No hemos tocado esta en una boda en un tiempo, pero cuando el océano mira así, se siente correcto. Cantó la primera línea y dejó un espacio donde solía vivir una armonía cuando mi vida tenía más ciudades en ella. Ese espacio vacío levantó el vello de mis antebrazos. Las personas en la mesa principal giraron sus cabezas. Piel de gallina llegando de la manera en que el clima se mueve a través de un campo, visible si te parabas lo suficientemente lejos. La melodía había sido buena con nosotros hace toda una vida, buena de la manera en que un parche de sol es bueno. Te paras en él agradecido, pero no quemas una vida en él. La escribimos un martes. La aprendimos en una unidad de almacenamiento con un fluorescente roto que zumbaba como una abeja atrapada en invierno. La tocamos ese fin de semana para 3 docenas de personas y un cantinero que nos devolvió la propina. Para el viernes, una estación universitaria no dejaba de hacerla sonar. Para el verano, cuando éramos más jóvenes y cada camino aún conducía a una posible versión de nosotros mismos, la había cantado en el pabellón frente a la bahía bajo luces que nos neblinaban como un césped. En un risco sobre este océano paciente, la banda tocaba a tempo medio y sin prisa. Habían lijado algunos bordes adolescentes y dejaron respirar los acordes como adultos. La melodía me encontró donde estaba sentado en la mesa 14 y algo que había estado tenso detrás de mis costillas se aflojó una muesca. El guitarrista inclinó su cabeza hacia las puertas del césped como escuchando a alguien en el umbral. Levantó su barbilla hacia mí. Fue tan pequeño que podría haberlo imaginado. Toqué la línea doblada en mi bolsillo. Sostén la línea. Levanté una mano bajo. Luego la dejé caer. Todavía no. Sonrió de todos modos, solo con los ojos, y guió a la banda al puente. Se sostuvo. La sala no sabía que se estaba inclinando hacia adelante hasta que el coro los llevó con ella. Las personas que no habían escuchado la canción antes miraron a las que sí para pedir prestados sus sentimientos. El océano se inclinó detrás del vidrio, imparcial. En el último coro, el cantante se alejó del micrófono y dejó que la sala cantara si quería. Algunos lo hicieron. Puedes notar la diferencia entre un éxito y un hogar. Un éxito hace a las personas ruidosas. Un hogar las hace más silenciosas. Cuando el último acorde quedó suspendido, nadie aplaudió de inmediato. Luego lo hicieron, sorprendidos de sí mismos. El guitarrista puso una mano sobre sus cuerdas para detener el pequeño zumbido posterior. El cantante miró a través de las mesas y esta vez me miró directamente. No señaló, no dijo mi nombre. Dijo, si el caballero que escribió esto está en la sala y quisiera cantar un verso, sería un honor. No era un desafío, no era una trampa, era una puerta. Me puse de pie antes de que mis piernas pudieran organizar un mejor plan. La corriente de la puerta de servicio me siguió como un perro pequeño y fiel. Mientras pasaba la mesa principal, la mirada de Chas se enganchó en mí y luego se soltó. La confusión
discusión pasándose al cálculo. Trent aplaudió con el entusiasmo que le das a un vecino que ha hecho algo pintoresco. En el borde de la tarima de la banda, el guitarrista retrocedió y me ofreció su asiento sin teatro. De cerca tenía ese semicírculo permanente en el nudillo del pulgar donde las cuerdas ganan su renta. Sin presión, murmuró, apenas moviendo los labios. Tono de sol. Lo mantuvimos donde pertenece. Aprecio a un hombre que no me hace mentirle a mi garganta, dije. Sonrió. No tomé la guitarra. Puse una mano a lo largo de su cuello por un segundo, como calmarías a un caballo asustadizo. Luego la solté. El cantante ajustó el micrófono el ancho de un dedo. El tipo de cuidado que solo aprendes después de que la retroalimentación te llama tonto frente a la gente. Miré a Lily. No asintió. No necesitaba hacerlo. Su rostro había entrado en esa calma que había visto cuando leía un libro bajo una manta en luz de invierno. Estaba ahí, completamente ahí. Ese era el único permiso que había necesitado en cualquier sala. Solo el segundo verso, le dije a la banda. Dejen respirar el puente. Fuimos. Los acordes me llevaron adentro, rápidos pero no apresurados. Canté. El tiempo había puesto una arena fina en la parte superior de mi rango. Las notas aún sonaban, solo menos interesadas en trucos. El verso se sintió como encontrar un viejo camino con pavimento nuevo. Las palabras siempre habían sido simples a propósito. Una ventana, una tetera, una mano para pasar la taza. Lo había escrito para la vida que quería, mientras la vida que tenía me mantenía despierto por las noches. Cantándola ahora en una sala donde el dinero había arreglado las sillas, sentí las palabras aterrizar como pequeños bienes entregados en lugar de fuegos artificiales. En el puente, el guitarrista tejió una melodía de contrapunto debajo de mí, tan amable. El baterista dejó de tratar de hacer tiempo y comenzó a mantenerlo. El tecladista encontró la nota que hace el piso bajo un coro más generoso. Terminé y dejamos que la última vocal se expandiera hasta que se quedó sin valor. El aplauso llegó más rígido al principio, la gente recordando que se suponía debían estar impresionados. Luego se aflojó cuando el permiso se extendió. Silbidos, algunas personas de pie, luego muchas. La tía con quien había intercambiado sillas puso 2 dedos en su boca y liberó un silbido de estadio que hizo que 3 meseros se estremecieran y sonrieran. Asentí a la banda. Gracias, como una moneda. El cantante apretó mi hombro. Solíamos hacer esta versión en el salón Arena Garden, susurró, antes de que lo convirtieran en una convención de tenis cada fin de semana. Entonces sabes que el compás del medio tiene su propio clima, dije. Manejaste la humedad, dije. Se rió pequeño y complacido. Señor, agregó, honor. No hice una reverencia. Bajé de la manera en que bajas de un porche cuando el patio es familiar. Mientras pasaba la mesa principal otra vez, Chas se puso de pie. Extendió su mano como si hubiera inventado las manos para este propósito. La sonrisa, nuevas cámaras. Bueno, dijo, no sabía que estábamos en presencia de un padre, dije suavemente, y tomé su mano de todos modos. Era cálida y cuidadosa. Ofrece una fiesta hermosa, señor Whittaker. Chas, corrigió, porque el guión lo requería. El borde de su mandíbula se relajó una fracción. Toda una sorpresa. Dejó que se registrara que estaba siendo generoso. Trent dijo que hiciste algo de música. Hice algo de música, dije. Hago más mercado ahora. Se rió como si apreciara la humildad cuando se frasea como autodesprecio. Bueno, tuvimos suerte de tener un poco de los viejos días, entonces. Los viejos días tienen una manera de treparse a los nuevos, dije. Si no atornillas la ventana, pareció un hombre, decidiendo si una línea era un insulto. Para cuando podría haber elegido, yo ya me estaba moviendo. Lily me encontró a medio camino, tacones en la mano, porque la gracia es práctica. Arrojó sus brazos alrededor de mi cuello y no le importó el lápiz labial. Solo he visto videos, dijo en mi oído. Teléfono tembloroso en un bar en algún lugar. Eso se retiró. Eso fue silencioso. Silencioso es lo que tengo, dije. El ruidoso no se me pega como solía. Sus ojos se vidriaron en los bordes. Si mamá hubiera estado aquí, estuvo, dije. No era un consuelo, era un informe simple. Trent llegó con una sonrisa que parecía haber sido informada. Me palmeó el hombro de la manera en que palmeas a un labrador que ha recuperado el periódico sin marcas de mordidas. Eso fue genial, Rey, dijo como si me estuviera otorgando el empleado del mes. No sabía que tenías eso en el pasado. La mayoría de las cosas están en el pasado, dije. Ahí es donde las almacenamos. Se rió con una microrrisa. Luego revisó la sala para asegurarse de que alguien
lo hubiera visto siendo amable. Alguien lo había hecho. Alguien siempre lo hacía. Me retiré a la 14. La tía tocó mi manga. Desgasté un casete de esa en un auto que estaba mayormente sostenido por cinta de casete, dijo. Gracias. Gracias a ti, dije, por sentarte donde la corriente aprendió tu nombre. Me desechó como si le hubiera dado cambio cuando me había dado un billete de 10. Valió la pena por la vista. El ánimo de la sala se desplazó unos grados en su eje. No una revolución, solo un pequeño y ordenado reequilibrio. Los meseros, que habían sido eficientes, se volvieron amables. Alguien llenó mi agua antes de que preguntara, en caso de que la grandeza tuviera sed como los hombres ordinarios. El maestro de ceremonias hizo un chiste sobre invitados sorpresa y encontró una risa mejor de la que merecía. El fotógrafo me tomó una foto con Lily que no me hacía parecer un oficial de guardia de un barco que nunca salió del puerto, sin magia, solo menos resistencia. La banda volvió al trabajo. Peticiones y estándares. Primer baile y esta es para la tía Connie. Los niños afuera declararon una tregua lo suficientemente larga para demoler 2 rebanadas de pastel cada uno, glaseado como pintura de guerra. La luna fichó entrada e iluminó el acantilado con el brillo de un trabajador de turno. Más tarde, cuando las formalidades se adelgazaron en baile y la sala creció húmeda con permiso humano, el guitarrista pasó por mi mesa con un vaso de agua y una servilleta doblada en geometría ordenada. ¿Quieres sentarte en una más?, preguntó. Algo que todos puedan llevarse a casa. No tienes que decir una palabra, solo deja que tus manos recuerden. Negué con la cabeza. Tuve mi verso, dije. Se sostuvo. Asintió como si respetara a los hombres que renuncian mientras van adelante, incluso cuando un poco más adelante aún está sobre la mesa. Si alguna vez sientes ganas de no renunciar, dijo, tocamos los martes en la casa del muelle. Energía temprana y defectuosa, buena vista. Tengo una cita con el techo los jueves, dije, pero los martes son relativamente inocentes. Sonrió y siguió adelante. En la pausa antes del lanzamiento del ramo, un niño de 8 años se acercó agarrando un programa de papel como una ofrenda. Su corbata era una acusación alrededor de su garganta. Señor, dijo medio sin aliento, mi mamá dice que usted escribió la canción de cuando ella estaba en la universidad y que por eso yo existo. Esa es una cadena de causalidad de la que no puedo ser responsable, dije. Frunció el ceño porque los adultos arruinan todo con sintaxis. Dile a tu mamá gracias por escuchar. Se veía aliviado de no haber fallado su misión. Dijo que decirle que sonó como el disco, pero más como clima. Dile a tu mamá que finalmente aprendí cuándo dejar que llueva, dije. Asintió, satisfecho con la transacción, y corrió de regreso a una mujer cerca de la barra que ocultó su rostro detrás de una mano y saludó con la otra. En el borde de la pista de baile, Chas estaba con un grupo de hombres que usaban el gasto como una segunda piel. Su risa se astilló en los mismos intervalos que el hielo en un vaso. Atrapó mi ojo y levantó su bebida 1 milímetro en el lenguaje internacional de la tregua. Respondí con mi agua para que pudiera sentirse superior de la manera menor que mantiene una noche suave. Lily bailó con Trent, luego conmigo. Descansó su cabeza en mi hombro de la manera en que solía hacerlo en la cocina cuando las noticias se ponían malas y nos quedábamos sin salteado antes de quedarnos sin conversación. La banda tocó algo que sabía mejor que pedir demasiado de rodillas viejas. Su perfume era silencioso. Su corazón podía sentirlo. Donde nuestras cajas torácicas negociaban un punto medio, se había desanudado por la noche. Gracias, dijo, sin especificar qué cosa. No importaba. Mañana, dije, haremos todas las pequeñas cosas otra vez. Así es como se sostiene. Sonrió con la boca de Eleanor. Cuando volvió al centro, Trent puso su mano en la parte baja de su espalda con eficiencia propietaria y dirigió. A algunas mujeres les gusta eso. Algunas lo soportan. Algunas no lo notan hasta que lo hacen. Observé sin comentario. Estoy aprendiendo qué ve el amor y qué deja solo a propósito. Cerca del final de la noche, el maestro de ceremonias anunció última llamada como un clérigo despidiendo a una congregación. El océano se había convertido en un rumor bajo en la oscuridad. La gente se abrazó en sus abrigos, intentó dar propina a meseros que serían despedidos por aceptar, y se llevó centros de mesa que luego fingieron que el lugar había ofrecido. En el vestíbulo, un hombre viejo en un traje negro que había conocido un mejor día me detuvo y dijo: «Te vi en la Arena Garden cuando mis rodillas decían la verdad». Se tocó el corazón. Todavía
todavía ahí. Yo también, dije, en el puesto de ballet bajo lámparas de calor que horneaban el cuero cabelludo más que el aire. Chas me encontró sin séquito. Ellis, dijo más amigable, las sílabas menos un documento de posición. Te debo una disculpa. Nadie se lo había pedido. Ese hecho le ganó espacio para hablar. Hablé de inversiones, dijo. Fui grosero. Es un defecto mío. Confundir precio con valor. No es un defecto original, pero lo he hecho mío. No corrí a perdonarlo. Dejé que el silencio sostuviera el peso que las palabras intentaban cargar. Aprecio que digas eso, dije finalmente. Traje lo que tenía. Hizo un gesto vago hacia el salón. Fue algo ver a mi hijo al lado de un hombre que entiende quedarse. Parecía genuinamente perplejo de haberlo dicho en voz alta. Quedarse también es un lujo a veces, dije. Te cuesta diferentes tipos de interés. Asintió porque le gustaban las frases que sonaban como si pudieran ayudar a un reporte trimestral. Bueno, dijo. Bienvenido a la familia. Las familias no necesitan tapetes de bienvenida, dije. Y pareció brevemente alarmado. Luego vio la sonrisa y decidió que no pretendía daño. Necesitan sillas que no tambaleen. Haré que el personal lo vea, dijo bromeando de crédito. Luego su auto estuvo repentinamente ahí, una idea negra al ralentí, y se había ido tragado por la tapicería. Esperé mi sedán, el motor que tosía 2 veces antes de aclararse la mañana. El valet me entregó las llaves como si pudiera arruinarlas y dijo, mi mamá me hizo aprender ventanas de invierno cuando tenía 13. Lo odié, luego no. Se sonrojó ante su propia sinceridad. Perdón, nunca te disculpes por aprender a odiar algo y luego no, dije. Eso es la mayor parte de la adultez. Se rió en el cuello de su chaqueta prestada. Manejé a casa por la carretera costera que mantiene sus malentendidos ordenados. Las luces de la calle dispersaban un código Morse paciente a lo largo del asfalto. El saco se sentía más holgado ahora, como si hubiera exhalado cuando yo lo hice. Mantuve una mano a las 12 y una en el volante donde el cuero había aprendido la forma de mi vida. En un semáforo en rojo, toqué el papel doblado en mi bolsillo. Sostén la línea. Esta noche lo había hecho. No por fuerza, no por discurso, cantando un verso que había escrito en una casa diferente para esta casa décadas después. El respeto había vuelto a deslizarse, no porque lo exigiera, sino porque la verdad lo invitó. Podía vivir con ese tipo de reversión. En casa, la mancha del techo esperaba como una entrada de diario. Puse un tazón bajo la costura problemática, no porque creyera en los tazones, sino porque los tazones creen en el trabajo. Colgué el saco, alineé los zapatos, coloqué la nota en mi cómoda y la alicé con la palma. En la mesa de la cocina, el programa de la boda yacía junto a mi lista. Escribí otra línea bajo llamar techador y copago lunes. El resplandor se gasta rápido. Límites mañana. La tetera se apagó sola. Serví agua sobre una bolsita de té aunque era demasiado tarde para té. La ventana sobre el fregadero reflejaba a un hombre que conocía y no conocía. Dependiendo del ángulo, se veía como si hubiera sido calentado desde adentro. El calor de la noche prestado en lugar de tomado. La casa se asentó a mi alrededor, huesos viejos crujiendo en un lenguaje que he aprendido a respetar. Afuera en el patio, un gato callejero negociaba con una sombra. Me quedé ahí, taza en las manos, dejando que el silencio regresara a su trabajo. Mañana las cuentas todavía estarían donde las había dejado. El techo necesitaría más de lo que un tazón puede ofrecer. Trent encontraría una manera de probar hasta dónde la familia podía estirarse sin romperse, pero esta noche podía admitir esto sin disculpa. Se me había permitido ser yo mismo en público sin que nadie necesitara renombrarlo, y eso, para un hombre de mi edad, es un patrón climático que vale la pena notar. Apagué la luz y dejé que la casa estuviera oscura a propósito. La mañana hizo que la sala pareciera un lugar que había albergado buenas noticias, y luego las había enviado a casa. Los programas de la noche anterior se enroscaban en la mesa como pétalos gastados. Una mancha de lápiz labial en mi solapa había sobrevivido el gancho. La dejé ahí. El saco se veía mejor por haber sido querido. El resplandor se gasta rápido. La primera cuenta que despertó fue la farmacia. Llamada automática alegre. Mismo número de siempre. Recordatorio. Su resurtido está listo. Copago 403. Miré mi saldo como si pudiera ofenderse y empujar un poco de interés de regreso. El colchón de la semana pasada, lo que Eleanor y yo llamábamos la marea, había bajado. Le había dado a Lily ese sobre sin drama. Y en algún momento después de medianoche, el banco había decidido
aprendido que la generosidad era una transacción que podías cuantificar. Cheque 1043 cobrado. Los dígitos restantes parecían una fila de dientes que necesitaban frenos. Afuera, el cielo tenía el color de una pera verde. El primer sonido no fueron pájaros. Fue el lento plop confesional de agua en el ático. Subí la escalera desplegable con una linterna y la lona de plástico que no había logrado convertirse en techo. La gotera se había graduado de goteo a metrónomo. Deslicé una olla debajo. Le dio a la gota una nota nueva, minúscula, certera. De vuelta abajo, el mensaje de voz parpadeaba. Señor Ellis, Wade de Techados Viento Norte. Todavía puedo venir el jueves. Si es un parche pequeño, hablamos de $300 para dejarlo cuadrado hasta que se asienten las lluvias. Si es la plataforma, bueno, hablaremos. 300 solía ser un número redondo. Hoy tenía esquinas. Mi teléfono vibró con un texto que cortó la aritmética. Lily, ¿puedes cuidar a Noah esta tarde? Diligencias, papeleo, nos vendría bien unas horas. Noah. El nombre apuntaló el día como un 2x4 nuevo. Respondí antes de que la parte de mí que cuenta pudiera hablar. Por supuesto, trae su gorro. Hice té en lugar de café porque el té te deja esperar mientras intenta convertirse en sí mismo. Lavé los 2 buenos tazones y remendé la esquina del mantel donde una astilla había estado jalando hilos como un hábito nervioso. Luego escribí la lista del día en el blog que había comenzado a parecer una pequeña guerra razonable. Farmacia, techo jueves, pedirle a Wade un precio de misericordia, sábanas para cuna, verificar ático, calentar la casa. Giré el termostato 2 clics. La ventilación respiró. Los huesos de la casa suspiraron como lo hace una espalda cuando la silla finalmente encaja. Llegaron justo después de mediodía. Lily vino con los brazos llenos de todo lo que hace portátil a un niño pequeño. Trent siguió, cargando nada excepto supervisión. Noah se aferró a la pierna de Lily de esa manera en que lo hacen los niños pequeños cuando su mundo cambia de habitaciones. Usaba una sudadera con orejas en la capucha. La conjetura de algún diseñador sobre cómo debería verse la ternura. Hola, pequeño marinero, dije, agachándome para que la habitación pudiera ser de nuestra altura por un minuto. Me consideró con la cortesía grave que los niños pequeños guardan para la luna y los carteros. Luego extendió un puño con 2 pasas derretidas en él. Las tomé como si fueran medallas. Perfecto, dije. Aprovisionamiento. ¿2 horas? Preguntó Lily, cálida y sin aliento. 3 a lo mucho. Tenemos que devolver un smoking y llenar formularios del condado que no se pueden hacer en línea por sistemas heredados, que creo significa que disfrutan viéndonos envejecer. Estaremos aquí, dije. Tenemos grandes planes, libros que intercambian imágenes por animales y sopa que te perdona si derramas. Trent evaluó la habitación como un termostato toma una lectura. Lo mantenemos a 18 grados para las siestas, dijo. Queremos que aprenda a generar su propio calor. Mi calentador le gusta ayudar, dije. Mi casa es anticuada de esa manera. Es por resiliencia, dijo. El frío es bueno para la grasa parda. Construye carácter. Sonreí como sonríes a alguien que ha confundido una hoja de cálculo con un niño. Puede construir carácter después del almuerzo, dije. Hoy estará caliente. La mandíbula de Trent tomó una de esas microdecisiones que inician peleas después. Giró hacia terreno más seguro que seguía siendo un campo minado. Sobre anoche, dijo. Fue algo. Solo que, hacia adelante, estos eventos son sobre Lily y yo. No queremos sentar un precedente de, ya sabes, robar protagonismo. Dejé que la oración viviera donde aterrizó. Anoche fue sobre Lily, dije. Ella pidió. Yo respondí. El precedente permanece intacto. Asintió como si hubiera ganado. Luego se dio cuenta de que no quise decir perder. Lily estaba medio adentro, medio afuera del marco de la puerta de la cocina, observando el aire en busca de turbulencia. Papá lo tiene, dijo. Llegamos tarde. Trent respiró hondo como el agua fría duele bien. Bien, dijo. Nuestras rutinas importan. Si no pueden seguirse, mi casa, mis reglas, dije. No fuerte, no suave. Si prefieres llevarlo contigo, sobreviviré la decepción. Si se queda caliente. Eso no es una rutina. Es una forma de ver a las personas. Nos sostuvimos ahí. Podía sentir la corriente de la puerta del ático, incluso cerrada, como si la casa misma tuviera ojos en la conversación. Los hombros de Trent se cuadraron. Luego parpadeó. 2 horas, dijo. Se agachó al nivel de Noah y lanzó su voz en voz de papá. Pórtate bien con el abuelo. Noah consideró los términos y dejó caer su cabeza pesada
apoyada en mi rodilla. Lily exhaló el tipo de exhalación que escondes. Llama si necesitas algo, dijo. Deberíamos ser localizables a menos que el secretario del condado decida que los teléfonos también son heredados. Se fueron. La puerta se cerró. El silencio respiró y comenzó a ganarse su lugar. Cargué a Noah a mi cadera como lo he hecho desde que era lo suficientemente pequeño para olvidar que era separado. Tenía el instinto de espera de Eleanor. Cómo aflojarse y dejar que la gravedad haga el trabajo. Le mostré la campana de barco de latón junto a la puerta trasera y le dejé jalar el cordón una vez, solo una, suficiente para sentir que podía llamar la atención de una habitación. Aplaudió al eco. Encontramos la cuna portátil vieja en el closet del cuarto de huéspedes. La malla tenía el tipo bueno de manchas, fantasmas de siestas que duraron lo suficiente para salvar tardes. Lavé una sábana, la sequé en el riel sobre el calentador y la estiré fuerte para que el colchón sonara cuando lo golpeabas. Noah supervisó desde la cama, pulgares en la boca como dos remos gemelos. El almuerzo fue sopa y tostadas, con mantequilla cortadas en cuadrados serios. Comió 2 y negoció por 3 más con las cejas. Bebió agua de una taza azul que solía pertenecer a Lily. Me observó tomar mi medicamento del pequeño organizador de plástico cuyos días de la semana se habían desvanecido por el sol y el uso. Medicina, dijo, orgulloso de haber nombrado una categoría. Correcto, dije. No agregué que la farmacia me conseguiría cuando me consiguiera, o que mis pulmones a veces presentaban quejas en invierno. Guardamos lo que guardamos de los niños. Es un acuerdo. Después del almuerzo, leímos el libro sobre animales que se niegan a hacer lo que otros animales esperan. Hizo el sonido que hace una vaca en un idioma de su propia creación. Lo metí en la cuna, mientras el calentador respiraba un zumbido suave, que le dijo a mi billetera que podía objetar después. Durmió como duerme la gente honesta, pesado, desarreglado. Mientras lo hacía, limpié. Es lo que haces en una casa que ha tenido demasiada historia. Pasé la aspiradora como una nube baja. Limpié la mancha en la alfombra del pasillo, donde el lodo de la semana pasada había fingido ser parte del patrón. Tomé el tazón de debajo de la gotera, lo vacié, lo reemplacé con una olla más grande porque el goteo tenía ambiciones. Escribí una nota para Wade: techo sobre la ventana frontal, acceso por ático a la izquierda del ducto. La voz de la gotita es si bemol. Cuando Noah despertó con las mejillas rosadas e hinchado de sueño, puse mi mano dentro de su sudadera y sentí su espalda caliente. Me miró con el juicio particular de los recién descansados. Bloques, dijo, señalando una canasta que no había tenido uso en años. Construimos algo con 4 esquinas. Lo derribó con el alivio de un hombre cuyo plan funcionó. Regresaron antes de lo que la peor parte de mí esperaba. Lily entró primero, cabello despeinado por el viento, alivio en su rostro como un rayo de sol, que había perdido la cita, pero llegó de todos modos. Tren entró con un smoking sobre su brazo como un trofeo que pretendía cambiar por crédito de tienda. ¿Cómo le fue?, preguntó Lily, su mano ya en el cabello de Noah, alisando un remolino que se negaba. Como un ciudadano, dije. Comió, durmió, votó con sus pies. La república permanece. Trent tocó la sudadera de Noah, luego la ventilación, luego el termostato con la atención que un hombre le da a los medidores en un barco. Se siente caliente, dijo. Neutral, como un reporte del clima. Acogedor, dije, y dejé que la palabra significara exactamente lo que significaba cuando no era un cumplido en un club de campo. Parecía estar considerando una respuesta desde la doctrina de la entereza. Luego eligió una tregua que podría explicarse a sí mismo después. Gracias, dijo, y logró sacar 2 sílabas sin cincelarlas. Lo apreciamos. Lily besó mi mejilla y dejó calidez en mi piel como un sello. Vamos a cenar en nuestro lugar mañana, dijo. Nada elegante, para llevar y pastel sobrante. Ven si quieres. Quiero, dije. Miró a Tren. Asintió. 7, agregó. Noah se acuesta a las 8. Mantenemos esa línea. Las líneas son buenas, dije. Evitan que la gente se caiga del mundo. Después de que se fueron, la casa reanudó su latido ordinario. La olla en el ático hizo ping, con aprobación irregular. Revisé el saldo otra vez, por hábito más que esperanza, y el clima. El pronóstico tenía opiniones. Me senté a la mesa y abrí el sobre de la farmacia como si pudiera ser una carta de alguien que me extrañaba. No lo era. Anoté números, borré números, moví números como muebles. Decidí recoger la mitad
mitad de mi medicamento ahora y la mitad cuando el techo decidiera si podía comportarse por otra semana. La aritmética no tenía sentido médico, tenía sentido humano. Eso tendría que ser suficiente. La tarde se deslizó sin drama. Recalenté guisado y lo comí de pie, un hábito que me regañaba cuando Lily era pequeña, pero me permito ahora que nadie está mirando. Escribí 2 líneas para mí en la parte inferior de la lista. Límite establecido, sostenido. Preguntarle a Wade si mitad de semana tiene descuento. El teléfono vibró alrededor de las 9. Tren. La pantalla me sorprendió lo suficiente como para dejarlo sonar 2 veces. Su mensaje llegó medido como si las palabras tuvieran que pasar una revisión. Gracias por hoy. Mañana. Tu casa, tus reglas. Nuestra casa, las nuestras. Respondí con el pulgar. Entendido. Si veo frío donde pertenece el calor, lo diré con respeto. Me dejó enleído por un minuto completo. Luego, justo. Nos vemos a las 7. Parpadeo. No una rendición. Un parpadeo. Hombres como Trent llaman a eso diplomacia. Yo lo llamo un camino utilizable. Puse el teléfono boca abajo y escuché al calentador bajarse para la noche. Una concesión suave a la oscuridad. Dormí más duro de lo planeado. En el sueño que siempre me encuentra cuando algo va a costar extra, estaba en un escenario con luces demasiado brillantes para la canción que habíamos elegido. No podía ver a la multitud, solo las señales de salida parpadeando rojas como ojos cansados. Metí la mano en mi bolsillo interior y encontré la línea doblada. Sostén la línea. En el sueño no era papel, era un cordón anudado. Por la mañana la farmacia tomó mi pago parcial sin quejas porque la mujer detrás del mostrador había criado a 2 niños y reconocía la forma de un hombre haciendo lo mejor que puede. Te veo el viernes, dijo, agregando el tipo de aliento que se gasta como efectivo cuando lo necesitas. En casa, dejé la nota de Wade pegada a la trampilla del ático con cinta azul de pintor como instrucciones para un fantasma razonable. Reuní una camisa limpia y la botella de vino de mesa que había estado guardando sin razón particular y los puse junto a la puerta para mañana. Me senté con mi café y el silencio y el goteo y dejé que todo contara. Este es el precio del orgullo. Escribí en el blog sin intención de ser dramático. Lo pagas en cuentas y tazones y un termostato que hace clic cuando lo giras porque es viejo y terco. Lo pagas para que un niño pequeño pueda despertar caliente y una sala llena de gente pueda aprender por accidente que el respeto no es un truco de banquete. Lo pagas y no estás quebrado. Doblé el papel una vez y lo guardé donde vivía la línea. Luego me puse de pie, apagué la tetera que había olvidado que estaba calentando otra vez y bajé la olla para vaciarla. El ático respiró humedad en mi cara, fresca como un argumento que no pretendes tener, pero lo harás si debes. El jueves me diría lo que el techo tenía en mente. Esta noche preguntaría algo más. ¿Cómo sentarme a la mesa de mi hija? Mantener mi mano cerca del dial si la habitación se enfriaba y llevar calidez sin hacer un sermón de ello. Tenía práctica. La niebla llegó a las 7, del tipo que no decide si es clima o consejo. Su lugar estaba en una calle de árboles jóvenes y cercas viejas, dinero nuevo practicando moderación. Adentro, el aire se sentía limpio como museo. El termostato en la pared brillaba un azul gerencial suave. Justo a tiempo, dijo Lily descalza, su cabello recogido y fuera de su propio camino. Cajas de comida para llevar llenaban el mostrador. Fideos, verduras, una bandeja de dumplings animados como comas pausando entre el día y la tarde. 7 significa 7, dije. Mi estómago saluda tu puntualidad. Trent salió del pasillo, mangas enrolladas. El reloj que había sido caro el viernes, ahora ocupándose de métricas de salud. Comeremos rápido, dijo. Noah se acuesta a las 8. Mantenemos esa línea. Un hombre tras mi propio portapapeles, dije ligeramente. El termostato zumbó una pequeña confirmación como si se sintiera halagado. La cena fue buena porque alguien más la había cocinado y porque Lily seguía alcanzando para dejar cosas en mi plato como si fuera un dignatario visitante de una nación desnutrida. La conversación corrió en engranajes bajos y manejables, formularios archivados, smokines devueltos, sistemas heredados haciendo su lento trabajo heredado. Mencioné a Wade de Viento Norte viniendo el jueves. Trent aprobó el mantenimiento programado como los generales aprueban las líneas de suministro. A las 7:45, el monitor en el mostrador floreció con luz de guardería. La visión nocturna de la cámara hacía que todo
se viera lunar. Noah en la pantalla era una pequeña marca de puntuación convirtiéndose en sueño. Una ventana en la esquina mostraba su opinión en una franja de oscuridad más oscura. Yo haré la hora de dormir, dije. Nosotros lo tenemos, dijo Trent. Lily puso una mano en su brazo. Déjalo, dijo. Papá me enseñó el sueño como si fuera una constitución y salí bien. Acogedor, ofrecí. Presente, corrigió sonriendo. Ven, te mostraré dónde está todo. La guardería podría haber estado en un catálogo para padres competentes. Paredes suaves, un estante ordenado de libros con lomos en colores amigables, un móvil de planetas que se tomaba en serio su órbita. La ventana estaba abierta el ancho de 2 dedos. La habitación tenía ese frío limpio que se siente saludable si estás leyendo sobre él y menos si estás descalzo en su piso. Nos gusta el aire fresco, dijo Lily un poco a la defensiva. A todos les gusta, dije, cuando no tienen demasiado. El saco de dormir en la barandilla de la cuna era delgado como un argumento. Deslicé mi palma a lo largo de la espalda de Noah cuando lo levanté. Los músculos entre sus hombros se tensaron, luego se soltaron. Un pequeño escalofrío corrió bajo mi mano como un pez. Oye, marinero, susurré, has pasado la parte más difícil del día y ahora tienes el premio. Estar horizontal. Hicimos el libro con los animales que se niegan las expectativas de los demás. Sus dedos persiguieron las imágenes, seguros y torpes. Canté las 2 barras que Eleanor inventó para párpados. Todavía funcionaban. Cuando lo senté, el monitor parpadeó 18 grados como si calificara la habitación. Cerré la ventana. Trent estaba ahí antes de que el pestillo terminara de hablar. La mantenemos abierta, dijo. Adaptación de grasa parda. Tiene frío, dije tranquilamente. Esta noche se calienta. Nuestras rutinas importan, dijo. El sueño se asocia con condiciones. Si las condiciones cambian, también el sueño. Si el sueño cambia, también el niño. No negociamos con eso. Aseguré mi mano en el pecho de Noah. Sentí el pequeño latido de conejo. No estoy negociando, dije. Estoy cuidando. Abre la ventana, dijo, no fuerte. No, dije, no fuerte. Nos paramos ahí, 2 hombres con diferentes definiciones para la misma palabra. Lily flotaba en el marco de la puerta, ojos moviéndose como golondrinas, queriendo que la habitación aterrizara. Papá, dijo suave, acordamos algunas cosas, lo estamos intentando. De verdad, lo sé, dije, y puedo apoyar casi cualquier plan que no confunda dureza con frío. Trent extendió la mano más allá de mí y empujó la ventana 5 centímetros. El aire se explicó a través de mis nudillos. La respiración de Noah hizo un pequeño sonido como papel doblándose. Tu casa, tus reglas, dije, y la línea no tenía triunfo en ella. Ese era el acuerdo. Lo era, dijo victorioso sin alarde. Recogí a Noah otra vez. Sus manos tenían la temperatura de llaves olvidadas en un alféizar de invierno. Coloqué sus palmas entre las mías y froté lentamente hasta que sentí que la sangre recordaba su trabajo. Hizo el pequeño suspiro inconsciente que hace la gente cuando su cuerpo decide perdonar la habitación. Bájalo, dijo Trent. Le enseñarás a necesitarte para dormirse. Pretendo enseñarle que alguien lo calentará cuando tenga frío, dije. Puede desaprender todo tipo de amor después, pero no ese. Papá, dijo Lily otra vez, y esta vez la palabra no preguntaba, alcanzaba. La miré y luego al monitor y luego a mis manos. Me imaginé saliendo dejando que el apartamento ordenado mantuviera su temperatura y su filosofía. Me imaginé en su entrada con la niebla decidiendo convertirse en lluvia y pensé en todas las ventanas que no había atornillado y todas las noches que había aceptado las corrientes de otras personas. Bajé a Noah, giró su cara hacia un lado y se veía mayor y más pequeño. Metí el saco más alto a lo largo de sus hombros sin mentirme sobre la física de la tela. Me giré hacia la puerta. Les daré la habitación, dije a ambos y me fui porque a veces la línea que sostienes es la que te lleva al pasillo. En la cocina enjuagué un vaso que no necesitaba enjuagar y lo alineé en el escurridor como si la precisión pudiera sustituir la utilidad. El termostato parpadeaba su número constante. Puse mis dedos en su cara suave y no presioné. La tetera se apagó sola en la estufa. En el monitor, una forma pequeña se giró y tosió. Si fallo hoy, le dije al silencio, dejo que una voz más fría dirija esta familia. La oración que había escrito 2 noches antes emergió como una boya. Podía sentirla doblada contra mi corazón. Volví. Trent levantó la vista, sorprendido de que no hubiera obedecido la coreografía de la retirada. Lily se había movido más cerca de la cuna. Sus manos
todos estaban en la barandilla, pero aún no en el mundo. Caminé a la ventana y la cerré otra vez. El sonido fue una oración. ¡Alto!, dijo Trent. No, dije. Podemos discutir después. Tiene frío ahora. Dio un solo paso hacia mí, del tipo destinado a resolverse con palabras antes de convertirse en un tipo diferente de paso. No me moví. Mantuve una mano en la ventana, una en la barandilla de la cuna, ambas a propósito. No puedes entrar a mi casa y yo entrar a tu casa y negarme a ver a un niño temblar por teoría, dije. Y la palabra no salió afilada, salió triste. Si necesitas que me vaya, me iré después de que esté caliente. La voz de Lily se quebró limpia y brillante, no fuerte, suficiente, dijo, y su autoridad nos tomó a los tres por sorpresa. Trent, para, lo hizo. Puedes amar a una persona y aún así alegrarte cuando la gravedad elige a otra por un segundo. Sacó su teléfono del bolsillo y despertó la aplicación del termostato con una huella digital que la habitación había estado obedeciendo. Su rostro se iluminó azul pálido. Manual, dijo. Un deslizamiento. 21 grados por una hora. El gerente en la pared parpadeó, consideró, luego estuvo de acuerdo. Trent miró el dispositivo como si hubiera traicionado el tratado. No, nuestro hijo, dijo, no es un programa. La oración aterrizó como un abrigo sobre un cuerpo pequeño. Todos miramos a Noah. Su respiración se había nivelado en la corriente suave de una habitación admitiendo su utilidad. Puse 2 dedos bajo su muñeca, como me enseñó la enfermera hace años, cuando la preocupación se sentía como un pasatiempo. El pulso no discutía con nadie. Los hombros de Trent cayeron como lo hacen los hombros cuando se dan cuenta de que la pelea no los hará más altos. Retrocedió, manos arriba, palmas abiertas. El pequeño ensayo de la rendición. Bien, dijo, y su voz tenía ese blanco cuidadoso que usas hasta que llega un sentimiento con el que puedes vivir. Esta noche, repitió Lily. Puso su palma sobre la caja torácica de Noah. Empujó su vientre contra ella, reclamando la calidez en la mano. Nos quedamos así los tres, extraños como un coro y el doble de silenciosos, mientras las ventilaciones comenzaban su respiración suave y el frío se arrastraba de regreso bajo la puerta que conducía a un garaje lleno de ambiciones. La habitación se tomó su tiempo perdonándose. Trent se fue primero. Su salida no fue un berrinche. Fue la caminata de un hombre yendo a encontrar un argumento que pudiera ganar con un lavavajillas. Un minuto después, regresó con un saco de dormir más grueso todavía en su frescura doblada, la etiqueta metida dentro como vergüenza. Lo puso en la cómoda, sin mirar a ninguno de nosotros. Lo compramos, dijo, para después. Después llegó temprano, dije, y asintió, sin otorgarme la dignidad del acuerdo. Me senté en la silla junto a la cuna y dejé que la madera diera la bienvenida de la manera en que lo hacen las cosas viejas cuando te las has ganado. Tarareé tranquilo como una mano en una mesa. Lily se paró, luego se sentó en la alfombra, luego se recostó contra mi rodilla como lo hacía cuando tenía 8 años y la gripe había puesto terquedad en sus huesos. ¿Recuerdas?, susurró. El calentador eléctrico que brillaba como un mentiroso. Mintió bien, dije. Nos enseñó a verificar con nuestras manos, no con nuestros ojos. Extendió la mano y apretó mis dedos. Te escuché anoche, dijo. Breve y verdadero. Nos quedamos ahí hasta que el sueño de Noah pasó de ligero a costa. Su boca floja de esa manera que hace ridículos a los abuelos. Las ventilaciones se apagaron. La habitación mantuvo la calidez por un largo minuto, como decidiendo ser generosa. En la cocina, Trent había servido 3 vasos de agua y los había arreglado cuidadosamente, como si la hidratación pudiera ofrecerse en penitencia. ¿Está dormido?, preguntó, y las palabras se juzgaron a sí mismas. Está dormido, dijo Lily. Bien, dijo. Eso es bueno. Me miró. Luego miró hacia otro lado, luego regresó. Leí sobre exposición al frío, dijo, probando la confesión como un traje nuevo. Cosas difíciles, haciendo mejores personas. Creo que he estado demasiado ansioso por corregir la suavidad. Las cosas difíciles llegan solas, dije. No necesitamos rentar extras. Casi sonrió. Eres muy citable, dijo. El cumplido con forma de acusación que había cambiado de carrera. Soy muy viejo, dije. Comimos pastel que había visto un refrigerador y lo había perdonado. Sabía a esfuerzo finalmente relajándose. No brindamos ni hicimos discursos. Respiramos. Afuera, la niebla terminó de decidir ser lluvia y lo probó en las ventanas en pequeños pensamientos claros. Un calentador en algún lugar despertó y la casa se permitió admitir por qué existen las
las casas. Cuando me fui, Lily me acompañó a la puerta con mi abrigo sobre su brazo, como si devolviera algo que el día me había prestado. Nos paramos en el umbral, la luz del pasillo detrás de ella haciendo un suave halo de electricidad común. Gracias, dijo. No fue un movimiento heroico, dije. Fue un termostato, fue una elección, dijo. A veces son lo mismo desde el pasillo. Buenas noches, Ray. Trent, no probándoselo, usándolo. Buenas noches, Trent, respondí, y lo dije como una tregua. Puedes dormir adentro. La lluvia había comenzado sin drama. Entré en ella y dejé que mojara mi cara. En el camino a casa, los limpiaparabrisas mantenían un ritmo que casi podía nombrar. En un semáforo en rojo, toqué el pliegue de papel en mi bolsillo. Sostén la línea. El nudo en mi pecho se había aflojado. No del todo, solo lo suficiente para dejar que un hombre inhalara sin planear la exhalación. En casa, el techo recibió la lluvia con la madurez de una pareja mayor, quejándose pero juntos. La olla en el ático hacía ping con un ritmo más constante. Puse otro tazón al lado en caso de que la ambición de gotear se metastatizara. Le envié un mensaje a Lily. Ventana cerrada, niño caliente, línea sostenida. Envió de vuelta una foto del monitor. Niño en escala de grises, boca abierta, brazos arrojados, en esa antigua victoria que el sueño practica. Gracias por no dejar el pasillo. Puse la nota de vuelta en la cómoda y la alicé. En la cocina, giré el termostato 2 clics. No por necesidad, sino en solidaridad con cuerpos pequeños, aprendiendo el alfabeto de la calidez. La casa respiró y por una vez no me preguntó si podía apagarlo. Me quedé ahí lo suficiente para sentir mis manos, olvidar la temperatura de las llaves. Si fallo hoy, el viento frío gana. Esta noche no lo hizo. No porque argumenté mejor, sino porque una ventana se cerró, una ventilación se abrió y 4 manos decidieron la diferencia entre calor y calidez en voz alta. El jueves llegó con un cielo del color de una taza de hojalata. Hice café lo suficientemente fuerte para decir la verdad y despejé un camino a la trampilla del ático. Wade apareció a tiempo con una escalera más larga que mi auto y una caja de herramientas que había conocido tanto lluvia como nómina. Finales de los 30, barba recortada como un compromiso, gorra con su compañía cosida en hilo que se había desvanecido a dignidad. Buenos días, señor Ellis, dijo, civil cálido. Escuché que tiene un goteo que se cree una línea de tambores. En si bemol, dije. Está muy orgulloso. Subimos. Se movió como un hombre que había hecho las paces con la gravedad. En el ático, el aire tenía ese olor a papel mojado que las casas viejas usan para confesar. Se arrodilló junto a la costura húmeda, tocó madera, escuchó la pequeña charla del agua. La plataforma está bien, dijo después de un minuto. El fieltro se puso malo con usted. El tapajuntas en los collares de ventilación. Lo quebradizo no sella cuando el viento viene del norte. Puedo parchar el collar, colocar escudo de hielo y agua en un cinturón, llevarlo a través de la temporada. 250 si no encuentro una sorpresa. 250 solía ser un encogimiento de hombros. Hoy era un cálculo realizado por los huesos. Hazlo, dije. Si encuentras una sorpresa, miénteme suavemente. Sonrió de una manera que nos puso del mismo lado del clima. La cantaré suave. Mientras trabajaba, hice el baile útil que hacen los viejos. Pasé cosas, sostuve la base de la escalera como devoción, hice café, luego recordé que los techadores beben agua para que no le enseñen a reír al destino. En el segundo viaje afuera, lo atrapé tarareando bajo su aliento. 4 notas, un giro, no lo nombré. ¿Conoces esa?, dijo sin mirar arriba. Me conoce, dije. Asintió como si hubiera sospechado y quisiera probar su corazonada sin ser grosero. Mi papá solía tocar esa en el garaje, dijo. Lijó una cómoda al son de ella. Terminó suave, terminó sin encontrar sorpresa. El parche se veía como el tipo de trabajo que respeta tanto el tiempo como a la persona que no puede comprar más de él. Cuando escribió la factura, mantuvo su lápiz en la página, un latido como si pudiera devolver algo del número. «Puedo dividirlo», ofreció. «Mitad ahora, mitad cuando el sol te recuerde». «Mitad ahora», dije. Rasgó el papel en un ángulo limpio. Nos dimos la mano en el patio donde el césped necesitaba un barbero. «Si comienza otra vez», dijo, «llama. Prefiero regresar a que aprendas cubetas de memoria». Después de que se fue, el techo se secó de manera lenta y deliberada, como una carta tomándose tiempo para decirte lo que significaba. Me paré debajo y sentí un tipo
tipo de victoria que no aplaude. Lily envió un mensaje a media tarde. ¿Puedes pasar a las 5? No es emergencia, pero tal vez algo así. Llegué a las 4:50 con 2 destornilladores y un frasco de mermelada de durazno de Eleanor que había estado guardando para un día sin santo. La ventilación del cuarto, dijo Lily señalando. Esta caña. Me arrodillé y desenrosqué el registro. Adentro un filtro blanco se disfrazaba de pureza. ¿Quién puso un filtro en un ducto de rama? Pregunté al universo incrédulo con una sonrisa. Internet, dijo Trent desde la puerta, culpable y defensivo. Lo sugería para el polvo. Internet también sugiere comer solo líquidos en enero, dije. Podemos ser selectivos. Deslicé el filtro, gris, tapado, sin inspiración, y dejé que Noah lo sostuviera para que pudiera sentirse responsable de la remoción de un problema. Lo agitó como una bandera de independencia. El aliento de la ventilación se profundizó. Ganado. A veces, dije, la calidez es cuestión de lo que dejas de hacer. Trent se agachó a mi lado, lo suficientemente cerca, debidamente notado, dijo. No agregó una teoría. Sus manos estaban vacías y sus ojos en las manos de su hijo. Quédate a cenar, dijo Lily. Comimos en un círculo lento. Noah decoró sus mejillas con propósito. Trent escuchó más de lo que habló. Cuando habló, sonaba como si hubiera probado la oración en su cabeza primero. Fui duro, dijo finalmente. No solo sobre ventanas. Quería que las reglas me ahorraran el trabajo de prestar atención. Respiró. Anoche prestaste atención de una manera que no sabía cómo. La oración se quedó sin pista. La atención es la mayor parte de la paternidad, dije. Aparecer, quedarse, calentar las manos que lo necesitan. El resto es clima, asintió. Puedo aprender eso. Después de la cena sacó una caja del closet. Cubiertas de enchufe, pestillos de gabinete, una serpiente de tiro ponderada con forma de hurón gris absurdo. Hicimos la habitación un poco más segura de maneras que ninguna aplicación podría graficar. Noah nos siguió con una cuchara de madera como si pudiera acelerar los permisos. En la ventana, Trent me pasó la serpiente de tiro y la coloqué a lo largo del alféizar. La presionó con sus palmas, memorizando la sensación de algo que resuelve un problema con nada más que peso. ¿Qué tan cálido es demasiado cálido?, preguntó. Cuando estás durmiendo a través de alarmas y soñando con playas, dije. Antes de eso, notarás irritabilidad antes que peligro, se rió. Real. Al día siguiente, traje un edredón que había vivido en nuestro closet desde el año en que decidimos que el invierno no nos nombraría. Eleanor lo había armado de camisas con historias. Lo desdoblé en su sofá como un mapa. Lily lo tocó con ambas manos, luego una mano a su boca. ¿Estás seguro? Es lo opuesto a seguro, dije. Es para cuando no te sientes seguro y necesitas algo que lo sea. Trent levantó una esquina, pulgar frotando la costura donde 2 vidas se encontraban en una puntada. Es cálido, dijo, como si la palabra hubiera adquirido una nueva definición de la noche a la mañana. Es terco, dije, como el matrimonio. Lo pusimos sobre el respaldo de la silla del cuarto. Esa tarde, cuando la niebla intentó colar religión de vuelta por las grietas de la ventana, Lily se sentó debajo con Noah acurrucado en sus costillas. Trent se paró en la puerta y observó un minuto más largo de lo que un reloj llamaría eficiente. Todavía tenía cuentas. La farmacia todavía quería la segunda mitad cuando el viernes llegó. Fui a la tienda de música con una guitarra que no había tocado desde antes de que las rodillas comenzaran a negociar y la vendí por menos de lo que mi memoria llamaba justo. El chico detrás del mostrador tocó una frase rápida y respetuosa antes de que saliera del estuche como una última palabra. Tiene kilometraje, dijo. Lo tiene, dije. Llévala más lejos. El efectivo cubrió el copago y la segunda mitad de Wade y dejó un billete de 20 que se sintió como una bendición guardada detrás de mi licencia de conducir. No le conté a Lily, no porque quisiera ser noble, sino porque la nobleza a menudo pide ser notada. Y esto era solo un problema de matemáticas resuelto por un hombre que había agotado su reserva de discursos para el mes. El martes siguiente, caminé al muelle justo antes del atardecer, porque el guitarrista había mencionado los martes y quería ver si el océano todavía contrataba hombres que podían mantener una sala nivelada. La banda montó en medio de la lucha entre energía defectuosa y buena vista. Tocaron fácil y amable. Entre sets, el guitarrista asintió hacia la silla vacía como un hombre ofreciendo una segunda galleta a alguien que ya había dicho no. Levanté una palma. Tal vez la próxima vez, escuché en su lugar. Ese
era el instrumento correcto para mí esa noche. En el camino a casa me detuve en su lugar sin aviso, lo cual solo funciona si has aprendido cuándo no hacerlo. La sala estaba en luz de lámpara y el silencio particular que significa que un niño acaba de rendirse. Lily se sentaba bajo el edredón con un libro abierto y sin intención de leerlo. Trent estaba en la puerta del cuarto, recostando su hombro en el marco de la manera en que los hombres se paran cuando no saben dónde más colocar la gratitud. ¿Dormido?, pregunté en voz baja. Como un titular, dijo Lily. Ventana cerrada, ventilación respirando, nuevo saco, sin drama, reportó Trent. Luego hizo algo pequeño que nos sorprendió a todos. Dio un paso adelante y un poco torpemente puso sus manos sobre las mías de la manera en que lo haces cuando alguien te muestra cómo hacer algo. Muéstrame esa cosa que hiciste, dijo, con sus manos. Nos paramos en el pasillo como aprendices. Ahuequé mis palmas y froté lentamente haciendo calor. Fricción y fe. Me copió, lento al principio, luego encontrándolo. No es magia, dije. Solo le dice al cuerpo que tiene un amigo. Asintió serio. Puedo hacer eso, dijo. Quiero hacerlo. En la cocina hicimos té. Lily sirvió 3 tazas y el frasco de mermelada sin hablar. Nos sentamos y comimos tostadas con mermelada demasiado dulce para la noche, por lo cual la noche la necesita. Cuando me fui, hice una pausa en el termostato. No lo toqué, solo miré de la manera en que miras a un perro que ha aprendido sentarse y algún día podría aprender quedarse. Trent también miró. Lo mantendremos donde duerme, dijo como prometiendo al dispositivo. Cálido. Cálido, dije, no fuerte, cálido. En casa, el techo reparado no presumió. La mancha del techo se había desvanecido a una marca de agua como una lección aprendida. Saqué el trozo de papel de mi bolsillo interior y lo desdoblé. Sostén la línea. Lo alisé y lo sujeté con un imán al costado del refrigerador, donde Eleanor solía guardar recetas que se habían ganado su camino a la rotación ordinaria. Una nota es útil en un bolsillo. También es útil donde cualquiera pueda verla camino a abrir la puerta que conduce al hambre. Más tarde esa semana, el correo trajo una tarjeta de agradecimiento con la escritura ordenada y decidida de Lily. Dentro, debajo del "con gratitud" impreso, había escrito: por el brindis que no fue discurso, la ventana que se cerró, la ventilación que respiró y las manos que calentaron. PD. El edredón hace que la silla diga la verdad. La puse donde pongo cosas que me hacen más probable comportarme. Sobre el fregadero, bajo el gabinete, a nivel de ojos, con el jabón. En un sábado despejado, llevamos a Noah al acantilado sobre el océano después de que la niebla decidió tomarse el día libre. Caminó tambaleándose hacia la cerca baja de piedra y la palmeó como un perro viejo. El viento practicó ser un problema y murió, aburrido de nuestra falta de teatro. Lo levanté para que pudiera ver la línea donde el agua mantiene su cita con el horizonte. Entrecerró los ojos, luego aplaudió una vez, un sonido como un voto emitido. «¿Frío?», pregunté, mi mano en su espalda. Sacudió la cabeza serio. «Cálido», dijo, probando la palabra en su boca. Presionó mis manos entre las suyas y frotó, copiándome con la precisión del amor. «Cálido», estuve de acuerdo. Nos paramos ahí, 3 personas y un océano paciente. Un techo en casa comportándose como adulto. Un termostato en otra casa aprendiendo matices. Una canción que había hecho el trabajo de un pequeño día y vuelto a dormir. No me sentí más grande. Me sentí del tamaño correcto. En la caminata de regreso, Trent cargó a su hijo con una facilidad que no fingía ser otra cosa. Lily caminó a mi lado y deslizó su mano en el hueco de mi brazo. La vieja manera que hace a un hombre de la altura correcta otra vez. El sol puso una regla cálida a través de nuestros hombros y obedecimos sin resentimiento. Si fallo hoy, el viento frío gana. No lo escribí de nuevo. No tuve que hacerlo. Vivía en el calor que salía de nuestras manos unidas y en el edredón doblado sobre el respaldo de una silla y en un techo reparado que eligió guardarnos. Y en un niño pequeño que aprendería lento y seguro que la calidez no es un tipo de luz. Es una decisión que las personas toman juntas y mantienen.